Hola leyendas, ¿cómo están? Les habla Omar. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Kubernetes. Pero antes de hablar de Kubernetes, tenemos que hablar acerca de containerización, contenedores y container runtime. Vamos a estar viendo contenedores y containerización con el container runtime Docker. Un contenedor es una unidad de software estándar que empaqueta código y todas las dependencias que necesita una aplicación para funcionar. Es decir, un contenedor es una aplicación que tiene todo lo que requiere para funcionar, incluyendo el sistema operativo, o mejor dicho, todas las dependencias que necesita la aplicación para ser ejecutada. Los container runtime son parecidos a los sistemas operativos, pues permiten ejecutar las aplicaciones containerizadas, permitiendo que las aplicaciones puedan hablar con el kernel de la infraestructura sobre la cual está corriendo la aplicación. Y cuando hablamos de la infraestructura nos podemos referir a servidores o máquinas virtuales. Docker es un container runtime que, como mencioné, nos permite ejecutar las aplicaciones containerizadas o, en otras palabras, correr o ejecutar los contenedores. Los contenedores son tecnologías de virtualización, así como conocemos las máquinas virtuales. Pero los contenedores tienen ciertas ventajas sobre las máquinas virtuales. Las ventajas más palpables que tienen los contenedores sobre las máquinas virtuales son que utilizan menos recursos, son más fáciles de importar y o exportar, las aplicaciones siempre funcionan de la misma forma, son más eficientes y se mejora o ayudan a mejorar el ciclo de desarrollo de las aplicaciones. Para explicar las ventajas que tienen los contenedores sobre las máquinas virtuales, veamos esta pequeña gráfica que tenemos aquí a la derecha. Tanto las máquinas virtuales como los contenedores necesitan correr en infraestructura, es decir, en una computadora, en un servidor o incluso en recursos que están en la nube. Si vemos las máquinas virtuales, sobre la infraestructura tenemos un sistema operativo que se encarga de ayudarnos a virtualizar y es el hipervisor. El hipervisor se encarga de hablar con la infraestructura y nos permite colocar sobre el hipervisor sistemas operativos de nuestra preferencia, como lo son Windows, Linux o Unix, los sistemas operativos de Apple. Entonces, sobre el hipervisor tenemos el sistema operativo. Sobre el sistema operativo tenemos las librerías o dependencias que necesita una aplicación finalmente. Y esto debemos hacerlo para cada aplicación que queramos ejecutar. Si queremos correr aplicaciones que tienen requerimientos diferentes y necesitan librerías diferentes o incluso necesitan sistemas operativos diferentes, tendremos que crear máquinas virtuales donde tenemos sistemas operativos que ocupan una gran cantidad de recursos, dígase memoria RAM, procesadores y almacenamiento. Entonces, si comparamos las máquinas virtuales ahora con los contenedores, que son un poquito diferentes, tenemos la infraestructura. Sobre la infraestructura, montamos un sistema operativo. Y sobre ese sistema operativo, montamos o instalamos el Container Engine o Container Runtime. En este caso, para nosotros, será Docker. Y a diferencia de las máquinas virtuales, no tenemos que instalar un sistema operativo extra. Lo que tenemos es un entorno donde todos los contenedores pueden correr. Y estos contenedores van a tener tanto las aplicaciones como las librerías que necesitan, lo que hace que nos ahorremos
los recursos que ocuparía el sistema operativo en los métodos de virtualización convencionales. No todo es color de rosa, pues los contenedores, al igual que las máquinas virtuales, tienen debilidades. Entre estas debilidades podemos mencionar que tienen niveles mínimos de redundancia por sí solos. Esto se debe a que corren en una infraestructura que en sí misma no es redundante. Si nosotros tenemos un servidor o una máquina virtual o incluso una computadora que está corriendo Docker como su container runtime y encima nosotros tenemos las aplicaciones, si perdiéramos ese appliance, ese hardware o esa infraestructura, aunque fuera virtualizada, no tenemos forma de darle continuidad a los servicios que provee la aplicación A, como se llama en este caso. Otro punto importante es que la data o la información que existe en los sistemas de archivo que se encuentran en los contenedores desaparece totalmente luego de que se elimina o se destruye el contenedor. Y otro punto importante es que los contenedores o los container runtimes no poseen mecanismos automáticos de balanceo de carga, es decir, no poseen la habilidad de crear instancias de una aplicación para utilizar más recursos en caso de que se requieran o tener un tipo de redundancia en caso de que yo perdiera o se perdiera una de las instancias de la aplicación. Tampoco posee monitorización de la utilización de los recursos. No poseen mecanismos automáticos de balanceo de carga, ni tampoco herramientas para monitorear los recursos. Es decir, no tengo la posibilidad de crear múltiples instancias de una aplicación para distribuir las solicitudes o peticiones de los clientes que la consultan, ni tampoco tengo una especie de guardián viendo cuál es el comportamiento de las aplicaciones con el fin de tomar acciones si algo llegara a pasar o si alguna de estas aplicaciones dejara de responder. Para mitigar las debilidades que les mencioné anteriormente, se crearon los llamados orquestadores de container runtimes. La función de los orquestadores es precisamente atacar las debilidades mencionadas anteriormente, introduciendo mecanismos de balanceo de carga, introduciendo la posibilidad de tener múltiples servidores o múltiples máquinas virtuales o múltiples equipos corriendo el container runtime. En este caso, como les había mencionado, nosotros utilizaríamos Docker y múltiples instancias de una misma aplicación para poder balancear la carga entre los nodos y así asegurarnos de que los recursos del nodo o de la infraestructura no se vean comprometidos en caso de que haya mucho tráfico. También nos ayudan a agregar resiliencia a nuestra aplicación, debido a que si alguno de los nodos o si alguno de los componentes de la infraestructura donde se encuentra la aplicación A.1 dejara de funcionar, yo pudiera tener la aplicación funcionando en los demás nodos que me quedan disponibles. Kubernetes es un orquestador de container runtimes. Es una plataforma open source que permite administrar aplicaciones containerizadas y sus container runtimes de manera centralizada. Funciona utilizando un lenguaje de definición de recursos declarativo. Con declarativo queremos decir que nosotros simplemente tenemos que decirle a Kubernetes lo que nosotros deseamos
y él se va a encargar de desplegar los recursos como nosotros les dijimos que los queríamos. No tenemos que darle secuencias paso a paso de lo que tiene que ejecutar, sino que le decimos qué es lo que deseamos obtener y él se encargará de crear los recursos. Dentro de la arquitectura de Kubernetes tenemos los worker nodes y los master nodes. El master node se encarga de las funciones administrativas y los worker nodes se encargan de proveer los recursos de procesamiento y almacenamiento que van a utilizar los contenedores que se encuentran dentro. Las funciones que posee el master se llaman Controller Manager, Scheduler, API Server, etcd y Cluster DNS. El API Server es el componente principal de la arquitectura de Kubernetes y se encarga de habilitar la comunicación entre los demás componentes del clúster de Kubernetes. Cada componente del esquema de la arquitectura de Kubernetes funciona como una aplicación independiente, por eso tiene que hablar con los demás. El API Server funciona como canal para que todas las aplicaciones hablen entre sí. Utilizan el protocolo HTTP para interactuar. El Controller Manager se encarga de monitorear el estado de cada componente del clúster para asegurarse de que todos los recursos estén en el desired state. El desired state es el estado en el que el administrador del clúster definió que debían estar los recursos. El scheduler se encarga de distribuir la carga entre los nodos worker. El Cluster DNS se encarga de la resolución de los nombres de los recursos a las direcciones IP de los recursos. Y el etcd es donde se guardan las informaciones acerca de la configuración que tiene cada uno de los componentes del clúster. En los escenarios donde estamos utilizando una nube pública, tenemos lo que se llama Cloud Controller Manager, que básicamente hace interfaz con el proveedor de nube, puede ser Google, Azure o AWS, y se encarga de desplegar recursos en la nube. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde interactúa el Cloud Controller Manager. Para esto, los proveedores de nubes tienen un API propio que permite que los nodos de Kubernetes hablen con él. Dentro de los worker nodes, que son los que reciben el tráfico de los clientes, tenemos el kubeproxy, kubelet y el container runtime. En nuestro caso utilizaremos Docker, pero existen más container runtimes como CRI y containerd. El kubeproxy maneja las conexiones de redes hacia los pods. Se encarga de filtrar las comunicaciones. Es como una especie de firewall. El kubelet maneja las solicitudes y se encarga de comunicarse con el API server. El kubelet permite la comunicación con el API server desde los worker nodes para asegurarse de que la configuración de los recursos que están desplegados estén como se definió en el desired state. El Controller Manager, a través del API Server, interactúa con kubelet para realizar los cambios en los recursos. En Kubernetes podemos crear varios tipos de recursos y en este video vamos a hablar sobre los recursos básicos más importantes. Los pods son los espacios donde podemos alojar contenedores. Los replica set son una especie de template que nos permiten crear múltiples instancias de una aplicación, pero en Kubernetes lo hacemos a través de pods. Así que los replica set son templates para la creación de pods que tienen dentro contenedores.
Los volumes o volúmenes permiten crear sistemas de archivos para utilizar en los pods o contenedores. Es muy importante destacar que los volumes tienen diferentes tipos y pueden ser creados de diferentes formas y también en diferentes ubicaciones. Pudiéramos tener una carpeta de un sistema de archivos que esté en NFS como una especie de file share que pudiera estar en premisas o en una nube mapeado a un contenedor. Y por último, pero no menos importante, tenemos los services. Los services permiten tener direcciones IP estáticas y asociarlas a los pods. Los pods y los containers poseen direcciones IP dinámicas que pueden cambiar siempre que destruyamos y creemos el objeto. Pero los services siempre van a poseer la dirección IP que nosotros les asignamos. En las arquitecturas de microservicios para desarrollo de aplicaciones, los containers y los pods se ven como recursos que pueden ser destruidos en cualquier momento y volver a ser creados, por lo que esto implica que tiene mucho dinamismo. Esto hace que incluso sus direcciones IP sean cambiantes. Nosotros pudiéramos crear entradas estáticas para las direcciones IP, definiéndolas cuando creamos el recurso, pero esto no es conveniente porque la idea es que los recursos se creen automáticamente, se destruyen automáticamente, que puedan ser templates para ser creados en distintos worker nodes. Por esto necesitamos que los services tengan direcciones IP estáticas, porque cuando nosotros vamos a acceder a las aplicaciones, igual utilizamos un registro de DNS que es un nombre o una dirección IP que es estática para tener consistencia. Bueno, mis queridas leyendas, eso ha sido todo por la entrega de hoy. Si les gustó, los invito a darle like y a compartir el video. Y los invitamos a seguirnos, pues en la próxima entrega estaremos viendo cómo desplegar una aplicación web en el servicio Managed de Kubernetes de la nube de Google, que es Google Kubernetes Engine. Hasta la próxima.